Dios le bendiga, Dios les guarde a todos y todas los que están viendo este video. Hoy traemos un segmento nuevo al canal, Doble Vía, donde vamos a tener diálogos con diferentes hermanos, ministros del Evangelio para tratar diversos temas. Y hoy, que es el primero de los tantos que tenemos en agenda, para mí es más que un honor y de sumo gozo, para mí una gran satisfacción poder dialogar con alguien que admiro, que aprecio, que más que un amigo, es un hermano. Nos criamos desde que éramos niños, teníamos un año, él tenía un año y medio, yo recién nacido, y nos criamos juntos. La vida luego nos llevó por senderos diferentes, pero qué bueno es poder hoy estar juntos para dialogar acerca de las Escrituras. Aparte de esto, quiero añadir, me gusta hablar de la palabra, me fascina hablar de las Escrituras, y más cuando es con alguien que yo sé que está preparado, que ha estudiado, que ha dedicado tiempo de su vida a escudriñar las sagradas Escrituras, como es el caso de quien me está acompañando hoy, que es mi hermano Jeff Núñez. Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido, y esperemos que esta noche sea de mucha bendición. Dios le bendiga a todas las personas que nos están, que van a escuchar esta grabación. Espero que sea de mucha bendición. Gracias, Junior, por la oportunidad. Finalmente se dio que nos podamos sentar y hablar acerca de estos temas que son muy importantes. Lo principal que en mi oración es que esto sea de edificación y de provecho para la iglesia. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos que no sea de provecho para la iglesia se hace en vano, no vale de nada y es una pérdida de tiempo. Así que nada, le doy gracias a ustedes por la oportunidad y nada, aquí estamos. Así es, yo vuelvo y repito, Jeffrey es más que un amigo, un hermano, y yo no quisiera ni siquiera llamarle a esto un debate, porque a veces cuando uno se enfrenta en un debate con alguien que piensa diferente, en cierto aspecto uno lo trata sin piedad. Uno va con toda la carga a refutar, a demostrar, pero hoy no quiero que esto se vea como un debate, sino un diálogo entre amigos que quizás no pensamos igual respecto al tema en cuestión, y que ustedes como público también pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Suscríbanse, denle like al video si les gustan. Si ustedes entienden que las enseñanzas que hoy vamos a compartir son edificantes, nutren, compártanselo a otros para que también sean edificados. Y como decía mi hermano Jeffrey, no busco yo por lo menos salir de este video diciendo, tengo la razón, o yo gané, o este debate. No. Lo que buscamos es llevar un conocimiento, llevar un punto de vista que quizás usted nunca lo ha visto, y que usted al analizarlo, el Espíritu Santo le ayuda a entender lo que está bien y lo que esté mal. Eso es lo único que busco y creo que es el propósito de este video. Sí, Entonces, para dar inicio, tenemos un esquema en el cual consiste en las siguientes fases. Primero, Jeffrey va a tener 5 minutos para exponer cuál es su postura, cuál es su creencia respecto al tema, que por cierto, nos hemos dicho el tema. Hoy vamos a estar dialogando acerca de quiénes deben guardar la ley. ¿Para quién es la ley? ¿Quiénes deben estar observando la ley de Moisés o la Torá, como se le conoce en hebreo? Si eso es algo solo para judíos o para adventistas o para el cristiano o para el mundo en general, eso es lo que vamos a estar observando hoy según las Escrituras. Entonces Jeffrey va a exponer 5 minutos su postura, luego yo voy a exponer la mía, luego vamos a hacernos preguntas y así vamos llevando el diálogo durante la conversación. Así que Jeffrey, el escenario es suyo. Adelante, hermano mío. así es. Fíjense que la pregunta en cuestión, el tema que me enviaste fue, ¿debe la iglesia guardar la ley mosaica? Entonces, yo creo que es una pregunta que ha sido debatida, hablada, conversada desde los primeros años de la iglesia, de los primeros años del cristianismo, o sea, desde que se marca, cuando vemos en el libro de Hechos que se derrama el Espíritu Santo, cuando vemos en el libro de Hechos que empiezan, la primera persona que se convierten son los judíos y luego empiezan a introducirse los gentiles. Se hace esa pregunta. De hecho, hubo un concilio que se habla en Hechos capítulo 15 que trata específicamente de este tema. Yo creo que el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas también lo habla explícitamente. Eh, entonces, yo creo que para responder la pregunta debemos primero definir la ley mosaica. ¿Qué es la ley mosaica? La ley mosaica o el Torá
o el Pentateuco, que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales en realidad no son todos leyes, sino que, como sabemos, hay historia, hay pensamientos, genealogía, pero también encierran principalmente lo que son las leyes de Israel. Esto contiene la ley de Israel que hoy conocemos nosotros como el Pacto de Sinaí. Pacto de Sinaí porque se dio en ese lugar, se dio en ese monte. Estas leyes inicialmente empezaron con la tabla de los 10 mandamientos y luego se siguió ampliando y ampliando de manera que se puede hacer una distinción. Ahora nosotros, las personas que creen como yo, los cristianos que creen como yo, hacemos una distinción entre las leyes civiles que se dieron en ese momento, las leyes dietéticas, las leyes ceremoniales, las leyes de los sacrificios y las leyes morales. Eh, Algunos estiman que hay 613 leyes que se dieron en ese entonces. Claro que este número es debatido dependiendo con quién tú hablas, pero la 613 es un número general. Sabemos que de estas leyes la mayoría no se pueden cumplir porque tienen que ver con el templo, tienen que ver con lo ceremonial en relación al templo. Y si no hay templo, estas leyes no pueden estar en pie, no se pueden cumplir. Um, Luego, por ejemplo, eh, en el libro de los Hebreos, estas leyes nos dice que son, por ejemplo, las leyes ceremoniales, nos dicen que son sombras de aquello que había de venir. En hebreo dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer sacrificio, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Las leyes ceremoniales, por ejemplo, que encierran los festivales, o el calendario bíblico, nosotros la podemos interpretar como que son cosas proféticas que son principalmente cumplidas en Jesús. Antes de continuar, y wow, esto es, el tiempo es traicionero, me queda un minuto. Antes de continuar, tengo que decir que lo principal en la ley, en la manera que nosotros lo interpretamos, es ver que son cosas, que son estatutos o enseñanzas que se dieron en un tiempo, pero que ahora nos llevan a una verdad completa que hoy tenemos gracias a la revelación de Jesús y de las enseñanzas de los discípulos. Por ejemplo, las leyes de los festivales, vemos la Pascua. La Biblia dice, limpiado pues de la vieja levadura, esto lo dice Pablo escribiendo a los Corintios, limpiado pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada. Nosotros vemos ahí el cumplimiento de la Pascua, que es Cristo. Vemos, o sea, Cristo fue, en conjunto con la Pascua, Cristo fue muerto o crucificado. Vemos también que en conjunto con la fiesta del primero fruto, Cristo fue resucitado. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, o sea, primero fruto de los que durmieron en ese hecho. Luego vemos la fiesta del Pentecostal, o como lo conocen, la fiesta de las semanas. Van a necesitar un minuto más, ¿ok? Sí, claro. La fiesta de las semanas, que simboliza el final de la cosecha en el Nuevo Testamento. Vemos la fiesta de la trompeta, que se relaciona con la llegada del Mesías. 10 días después de la fiesta de la trompeta vemos Yom Kippur, la fiesta de expiación, que es de la nación se volverá el Mesías, que esto tiene una aplicación futurística, que son fiestas y cosas que encierran la ley, que si tú me preguntas a mí, ¿deben los cristianos guardarla? Yo te diría, los cristianos son libres de guardarla, pero no tienen la obligación solamente tienen la obligación de aprender de estas leyes, no necesariamente de guardarlas con el fin de tener la connotación de que si guardan esta cosa, entonces puede ser salvo. Por último, para cederte a ti el tiempo, podemos ver finalmente que nos quedan las leyes morales. Las leyes morales
son aquellas que tienen implicación a todo el mundo. O sea, leyes como no matarás, no robarás, no codiciarás. Esas son leyes universales. Esas son leyes por las cuales Dios aún juzgó a naciones que no tenían la ley, porque, por ejemplo, derramaron sangre inocente. Estas son leyes que no tienen que ver o sea, son explícitas en la ley, por lo cual hay una transgresión, pero también son leyes que Dios puso en el corazón de todo el ser humano. Cuando leemos a Romanos capítulo 1, vemos que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó en sus deseos y sus pasiones para hacer cosas que no convenían. Las leyes morales, si tú me preguntas, ¿deben los cristianos guardar las leyes morales? La respuesta mía es, si usted es un verdadero cristiano, usted va a guardar las leyes morales. No hay ningún cristiano que viva sin guardar las leyes morales, que son las que tienen que ver con el amor a su prójimo y la adoración a Dios. Y esta es la introducción de mi respuesta, así que te cedo el tiempo a ti, Julio. Muy bien, hermano mío. Déjame poner a correr también acá mi tiempo. Aunque antes me gustaría hacer un aclarando, antes de tomar los 5 minutos de mi postura. Creo que no hay discusión entre tú, entre yo y entre todo el cristiano que lee la palabra y respeta la palabra, de que Israel es el pueblo escogido por Dios desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No hay discusión en eso, de que Israel es el pueblo de Dios, ¿cierto? Jeffrey. No hay discusión entre que Israel es el pueblo de Dios, significando que Dios lo escogió a ellos como un ente para que sea pueblo de Dios por toda la eternidad. Pero tampoco hay discusión, o sea, en mi parte, yo no creo que Israel tiene delante de Dios prominencia en el sentido de que en Cristo todos somos iguales delante de Dios. Sí. So, si eso es lo que tú quieres decir, pues sí, estamos de acuerdo. Sí, yo no estoy diciendo que los judíos o el pueblo de Israel es mejor que los gentiles. Estoy diciendo que sí, el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Estamos claros en eso? Exacto. Ok, entonces, ese es un punto bueno tenerlo claro, de que el pueblo de Dios es Israel, que Dios no ha desechado su pueblo, como lo dice Pablo en Romanos 11, cuando él dice, ha desechado Dios su pueblo de ninguna manera, porque yo soy israelita. Entonces, Exacto. es bueno tenerlo claro. Y también que tal cosa nunca va a suceder. No ha sucedido ni va a suceder. En Jeremías, capítulo 31 o 35, dice que el día en que el ser humano logre medir el universo o las leyes físicas y de gravedad dejen de funcionar, ese día Israel dejará de ser nación para el eterno. Y son cosas que son imposibles. Entonces, no hay forma de decir que Israel fue desechado, porque sabemos que existe la teoría del reemplazo, de que ya Israel no es el pueblo, etcétera, pero no vamos a meternos para allá, que no es el tema que nos incumbe. Déjame poner a correr el tiempo que me corresponde y quiero iniciar con que, según Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 en adelante, dice que las naciones, las costumbres, las prácticas de las naciones le son abominables al Eterno. Es decir, los gentiles, las naciones, sus costumbres, sus prácticas, en su gran mayoría, para no decir quizá casi todas las festividades tradicionales de las naciones, no le son agrado a Dios. Quiero poner ese punto claro. ¿Por qué? Porque el tema en cuestión es que si la iglesia debe guardar o está obligada a guardar la ley de Moisés. La iglesia, entiéndase, gentil, porque habían judíos que creían en el Mesías y seguían con todas sus tradiciones, con sus leyes y sus cosas. Entonces, hoy el tema es si la iglesia gentil de las naciones está obligada a guardarla. Entonces, yo quiero poner primer punto lo siguiente. El Dios del cielo, cuando tú decides buscarle, cuando tú decides servirle, tú no puedes servirle a tu modo. O sea, si un extranjero viene y dice, quiero servir al Dios de Israel, el Dios de Abraham, no puede hacerlo a la manera que aprendió viendo los ídolos de su padre, sino que ese Dios de Israel tiene un parámetro, tiene normas, tiene reglas, tiene una forma en la que él quiere que se le busque y él quiere que se le adore. Cuando un gentil o alguien de las naciones lo hace de una manera diferente a como Dios lo establece, Dios detesta eso, porque ya él tiene las normas y las pautas en las que se deben hacer las cosas. Yo pudiera citarte muchos ejemplos, que por el tiempo no lo voy a hacer, de personas en la Biblia que con buenas intenciones hicieron algo para Dios
y terminaron con muerte, con maldiciones, porque las intenciones no valen mucho ante Dios, sino la obediencia a la palabra, lo que Dios establece, no tanto con la intención con que tú hagas las cosas. Entonces, ese es el primer punto. Y dice Números, capítulo 15, versos 15 y 16, lo siguiente. Quiero que quede claro. El que decide servir al Dios de Israel, al Dios de Abraham, sea extranjero o no, debe hacerlo al modo que ese Dios establece, que se le busque, se le adore y se le sirva. Dice Número 15, 15 y 16. Un mismo estatuto tendréis ustedes, la congregación y el extranjero que mora con ustedes. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como ustedes, así será el extranjero delante del Eterno. Una misma ley y un mismo decreto tendrán ustedes y los extranjeros. O sea, aquí la palabra establece que para Dios el extranjero y el judío israelita eran iguales ante sus ojos, y que para ambos había una sola ley, un solo decreto. Es decir, que no podemos salir a inventar que hay una ley para los gentiles o las personas de las naciones y hay otra ley que es solamente para el pueblo hebreo, cuando en la misma escritura dice una sola ley para ambos pueblos. Otro punto es que la ley no necesariamente es para el pueblo de Israel, y ahora quiero presentar evidencia. El Shabbat, el sábado, que es parte de los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos es el número 4. El Shabbat existe antes del pacto Sinaí, existe antes que se entregue la Torá, porque desde Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice, y bendijo Dios y santificó el séptimo día. Por cierto, el único día que es bendito, el único día que es santo, según la Biblia, el séptimo día, el sábado. Cuando eso, no existen las naciones, no existe Abraham, no existe Noé, no existe Israel, no existen los adventistas, pero ya el Shabbat, el sábado, está ahí y es bendito y santificado. También vemos rasgos de mandamientos que están en la Torá, como los animales impuros, cuando Noé está recolectando, reuniendo los animales para entrarlo al arca. Dice que Dios le dice, de los animales impuros, ¿cómo se sabe que hay animales impuros? Alguien tuvo que haber enseñado que había animales impuros que no se debían comer. Entonces, los animales impuros, dice Dios, mete una pareja según su especie. Pero de los limpios, mete 7 parejas según su especie. ¿Por qué? Porque la tierra va a ser destruida, no va a haber casi frutos, comida, y vas a tener ahora que comer de estos animales. Como los limpios se pueden comer, mete 7 para no extingas la raza, pero como los impuros no se comen, con una pareja que tú metes es suficiente. Ya nada, me queda un minuto. Entonces hay evidencia, incluso Abraham, en Génesis capítulo 26, Dios le dice, por cuanto Abraham ha guardado mis decretos, mis estatutos y mis leyes. Todavía no ha llegado el Sinaí y Dios habla de que hay estatutos, leyes y decretos que Abraham guardó. El mismo Dios motiva a los gentiles a que guarden su ley. Y no solo eso, también a las naciones les motivan a guardar la ley y a que sean como Israel. Voy a presentar, y creo que aquí se me vaya el tiempo. Dice Isaías 56, versos 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos. A todos los que guarden el día del Shabbat, del reposo, del sábado, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sacrificios serán aceptos en altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Según este texto, Dios le dice a los extranjeros, si ustedes deciden guardar mis sábados, abrazar mi pacto, los voy a bendecir, les voy a traer aquí a mi monte, se van a recrear conmigo. Les está haciendo una motivación, una invitación. ¿Quieren hacerlo? Vengan. Es lo que quiero, dice también Jeremías 12, voy a tener que dejarlo ahí, tenía algo más que compartir quizás más adelante en el diálogo, pero con Jeremías te paso la palabra. Dice Jeremías 12, versos 16 y 17. Y si cuidadosamente aprenden los caminos de mi pueblo para jurar en un nombre, diciendo, vive el Eterno, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola. Lo que el Eterno está diciendo aquí, las naciones que sigan el camino de Israel, que imiten a mi pueblo, los voy a bendecir. Ahora, si no hacen eso, los voy a destruir. Es lo que textualmente dice el pasaje. Voy a tener que pararlo ahí. Más adelante quizás pueda compartir lo otro que tengo. Pero con esos 3 puntos que he citado, primero,
que la ley, hay una sola ley para el pueblo de Israel como para el extranjero. Lo dice claramente la Biblia, una sola ley. Segundo, la ley, podemos ver rasgos de esos mandamientos antes de que se le entregue a Moisés. Y por último, el mismo Dios motiva a las naciones y a los gentiles a guardar y abrazar su pacto. Voy a pararlo ahí porque ya me tomé 7 casi minutos. Adelante, hermano mío. Ok, so tengo una pregunta para ti. O sea, cuando yo leo la Biblia, yo veo claramente que hay cierto pacto y dispensación, una dispensación que es bajo la ley, otra dispensación que es bajo la gracia. O sea, yo te puedo citar muchos versículos bíblicos de Pablo hablando del antiguo pacto que es bajo la letra y del nuevo pacto que es bajo la gracia. Pregunta para ti, porque veo que aquí en la nota que me mandaste, 3 preguntas del argumento presentado de Junior. Tú dices que cuando tú me citaste a Deuteronomio a los asuntos de las leyes, yo creo que el énfasis ahí, y claramente lo puedo ver, es de las naciones o de los individuos que querían integrarse para formar parte del pueblo de Dios. O sea, si una persona quería Perdón, que se perdió la conexión. Repite la pregunta, ahora sí te estoy escuchando. No, que cuando citaste Deuteronomio, yo veo que, y los temas que citaste acerca de la ley, yo veo que el énfasis es en ese antiguo pacto, aquel individuo o individuos o familias que querían ser parte de Israel, pues se suponía que tenían que seguir esas leyes, porque esa era la revelación que había en ese tiempo. Ahora, cuando nosotros tenemos la revelación completa y escuchamos la palabra de Pablo, que nos dice que claramente no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, puedo ver que hay una diferencia en esas cosas. So, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿deben los cristianos, siguiendo la ley mosaica, apedrear a los hijos desobedientes? ¿Apedrear a quiénes? A los hijos desobedientes. Si alguien, como dice la ley mosaica, si alguien tiene un hijo borrachón que no obedece a su padre, debe llevar a los ancianos y apedrearlo. Ok, te respondo inmediatamente. Ok, entonces, mira, tú mismo decías hace un rato algo muy interesante, y es que hay mandamientos de los que están en la Torá que están relacionados, por ejemplo, al templo. Si no hay templo, por ejemplo, no se pueden cumplir porque necesita una condición para que se cumpla. Incluso en la Torá hay mandamientos acerca de la esclavitud. Hoy en día no lo usamos porque no hay esclavos. Entonces, muchos de estos juicios o de la justicia que se aplicaba, se necesitaba que estuviera el Sanedrín, que eran los jueces que determinaban lo que se tenía que hacer en cada caso conforme a las escrituras. Nosotros no contamos con eso hoy en día. O sea, no hay requisitos que no se presentan para uno ejecutar eso. Ahora bien, en Hechos, Dios dice que ha determinado un día para juzgar a todo hombre. Entonces, en este nuevo pacto, y debido a la circunstancia en la que estamos, y como tú decías, estamos en la gracia, que vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso, aquí los juicios ya no lo toma el hombre, sino que uno lo deja a Dios. Dios ha determinado un día en el que va a juzgar conforme a la ley. Quien violó la ley será condenado, será castigado. Pero ya no corresponde por uno por comenzar a juzgar y condenar a las personas, porque hay condiciones que no se dan para poderlas ejecutar. Entonces tú claramente ahí estás haciendo diferencia en que hay un nuevo pacto, hay un sistema de condiciones que se daban antes en ese tiempo y que no se dan ahora. Y si yo tomo de manera literal esos versos que tú citaste de Deuteronomio para aplicarlo a este tiempo, yo me puedo dar cuenta de que bajo la nueva, o sea, bajo la revelación completa que yo tengo ahora de la palabra, hay ciertas cosas que no me competen, que no tengo yo que tomarla en cuenta. Por ejemplo, Jesús mismo se tomó ciertas libertades que los judíos de ese tiempo no se tomaban. Por ejemplo, si yo leo el Mateo capítulo 5, Jesús dice, ustedes le dijeron, ustedes escucharon a los antiguos decir que el que mata a su hermano es digno de juicio, es culpable de juicio. Entonces después le dice, él lo toma un paso más allá y dice, más yo les digo a ustedes, aún el que odia a su hermano es culpable de juicio, y el que le dice necio o raca será culpable ante el concilio. Entonces se toman ciertas libertades que
bajo el nuevo pacto que no necesariamente se deben de cumplir bajo el antiguo. Cuando yo leo la ley, yo veo dos cosas. Y con esto te hago la pregunta. La ley claramente dice que el que ofende en una de esas cosas, o sea, el que no cumpla una de las cosas de la ley, se hace culpable de todo. Si yo cojo y desecho, dependiendo de mi criterio, lo que quiero cumplir de la ley mosaica, no me hago culpable. O sea, si esa camisa que tú tienes ahí es de algodón y de poliéster, tú no eres culpable delante de la ley. Ok, ya respondo. Ok, mira, tú has presentado un escenario que lo iba a presentar yo más adelante, gracias por ahorrarme ese tiempo. Y no es la Torá que dice eso, es Santiago. Santiago en su capítulo 2 plantea esto y dice, el que guarda la Torá, el que guarda la ley, pero infringe en un punto, se hace transgresor de todo. Y ahí mismo es donde yo tengo a veces confrontaciones con algunos hermanos cristianos, cuando hablamos de los 10 mandamientos, por ejemplo. Ellos se esfuerzan en guardar 9, pero no guardan el cuarto. Entonces yo aplico esa ley de Santiago, que estamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Santiago hablando, y dice Santiago que el que viola uno de los mandamientos se hace transgresor de todo. Quien viola el sábado se está haciendo transgresor de los 9 mandamientos restantes. Entonces, de igual manera si yo por cierto, esta camisa no está compuesta, por si acaso. Si yo violo un mandamiento de la ley en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, y guardo los otros, me estoy haciendo transgresor de toda la ley. En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, si quien viola un mandamiento está violentando prácticamente toda la ley. Pero eso está en Santiago, en el Nuevo Testamento, y yo lo aplico a lo inverso también. Si no guardas el sábado y los otros 9 mandamientos, sí, eres transgresor de los otros 9. Bueno, cuando Santiago habló, él estaba haciendo referencia a Deuteronomio 27:26, que dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. Y esta palabra también la dice Pablo, cuando él le dice a los Gálatas, ¿ustedes no han leído la ley? Él le dice a los Gálatas que el que se circuncida está condenado a guardar toda la ley. Y lo que yo digo es lo siguiente, no hay un solo ser humano en la faz de la tierra, bajo ningún tiempo, excepto Jesús, que ha podido guardar toda la ley. De hecho, el propósito de la ley, según Pablo, la ley se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El propósito de la ley es que el hombre vea su condición como ser humano y que reconozca que no puede guardar la ley, que no la puede seguir y que se vuelva a Cristo para el perdón de sus pecados. Yo creo que la Biblia es clara en ese punto y sí, en Deuteronomio dice claramente que hay que permanecer en todas las cosas de la ley. Y eso lo hace claramente para poner a todo el mundo, como lo dice el libro de Romanos, para que todo el mundo esté bajo el pecado, porque todo el mundo necesita la gracia de Cristo. Entonces, la tercera pregunta que te quiero hacer es, basado en el argumento planteado, en tu pensamiento, ¿qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Excelente pregunta, que es quien ha causado más confusión ese texto, o la interpretación al texto, es más confusión ha traído en el cristianismo con relación al tema de la ley. Si tú lees ese texto en Romanos capítulo 6, cuando lo citan, como lo estás haciendo ahora, lo cita incompleto. Está citando la parte B de ese versículo. Pero cuando tú lees el versículo completo e incluso lees el contexto en el que Pablo habla, está hablando del pecado y de la ley del pecado que está en el cuerpo. Dice, no estamos ya bajo esa ley, ahora estamos bajo la gracia. La cosa, hay que tú sabes muy bien, que he estudiado teología, hay que entender el texto según el contexto. Si leemos, pudiéramos hacerlo, no tengo problema, leer el contexto de Romanos, cuando Pablo dice eso, no está hablando en ese versículo exacto de la ley de Moisés. Está hablando, incluso Pablo dice en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, este tema que estoy hablando, hablo con el que conoce de la ley. O sea, no, el que no conoce de la ley no sabe nada de lo que Pablo está planteando en este escenario. Pero cuando dice, no estamos bajo la ley, efectivamente, yo no estoy ya bajo la ley del pecado.
Ya el pecado no se enseñorea, no me gobierna, ahora me gobierna la gracia, el Espíritu, ¿me entiendes? La obra que el Mesías ha hecho en mi vida. Entonces, cuando dice eso, realmente no te está diciendo ya, no tienes que guardar la ley porque ahora estamos bajo la gracia. El texto no dice realmente eso. No podemos poner a los textos decir cosas que no dicen. El texto por sí solo dice... Ajá. Yo veo todo, yo lo noto que habla explícitamente de la ley, porque dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavo de aquel al que obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea, cuando yo miro el contraste que Pablo está haciendo, está hablando de justificación por las obras. Y lo primero que él hace, él primero él pone a todo el mundo, tanto judíos como gentiles, bajo el pecado. Él después te dice, lo que la ley hace es mostrar el pecado. O sea, lo que la ley, y cuando dice demostrar el pecado, no se enfoca, porque yo leo el Nuevo Testamento completo y nunca el enfoque es en los rituales. Los rituales son fáciles de cumplir. Los rituales, los fariseos lo cumplían a la letra. Los rituales son algo que si yo creo un hábito, como tú sabes, todos los seres humanos podemos crear hábitos. Los rituales son muy fáciles de cumplir. Lo difícil de hacer es el cambio del corazón, que eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, mira, estar bajo la ley, Romanos 6:14, porque el pecado se señala de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Corintios 9:20, me he hecho yo judío como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquello que iba a ser revelado. O sea, yo creo que hay un claro delineamiento entre estar bajo la ley y no es simplemente la ley del pecado. O sea, ahora no nos podemos inventar. O sea, yo sé que la ley se usa en varios términos, pero no nos podemos inventar el hecho de que no había como una fuerza o algo contrario entre los hermanos que querían que los gentiles guardaran la ley al pie de la letra para ser salvo. Esta es la clave aquí, para ser salvo. Y la enseñanza de Pablo que dice, tú no necesitas guardar la ley para ser salvo. Una vez que tú eres salvo, tú vas a guardar los mandamientos morales de la ley. Porque tú claramente lo dijiste. Pero espérate, perdón, mira, acuérdate que no podemos añadirle a la Biblia. Y en la Biblia no hay, ni existe, ni está tal declaración de ley moral. Es algo que ha sacado el cristianismo. Santo Tomás es uno de los primeros que usa el término eso, de que de la ley moral y esas cosas. Entonces, no podemos poner los textos a decir lo que yo quiero. De que, no, ahora tenemos que guardar la ley moral. No, no existe tal cosa. Existe ley. Si vamos a guardar la ley, es ley. Pero simplemente que quise añadir esa parte. Pero tú dijiste que tú no la puedes guardar toda la ley. No, ningún ser humano puede guardar, tú lo dijiste hace un rato, toda la ley. Entonces estamos en lo mismo. Estamos haciendo la diferencia entre qué se supone. Míralo bien, claro. Lo que tú y yo estamos haciendo, estamos de acuerdo en que ningún ser humano puede guardar toda la ley. Lo que tú y yo estamos haciendo es lo mismo, haciendo diferencia en que qué es lo que nosotros tenemos que guardar y qué es lo que no. O sea, estamos en la misma lucha tú y yo, para que no se vea como que tú estás diciendo que hay que guardar la ley y yo estoy diciendo que no hay que guardarla. Lo que tenemos que ver es... No de acuerdo, sí, ¿en qué se debe? Ajá, exacto. Mira, yo voy a hacer este planteamiento que no está en el esquema, porque quizás nos puede ahorrar gran parte del debate. Cuando viene a ver, aquí nos ponemos de acuerdo y se acabó la discusión. Mira algo que yo he notado en el cristianismo cuando dialogo con pastores, ministros, evangelistas acerca del tema, y es que no logran entender dos cosas. Lo primero, que en la Biblia, lamentablemente en el idioma español que tenemos, nada más te pone la palabra ley y tú no sabes a veces diferenciar de qué ley te está hablando. Quizá cuando tú te vas a los textos originales, puedes usar términos diferentes y tú dices, bueno, aquí se quiso referir a esto y aquí se quiso referir a aquello. Pero cuando tú de ley
tú siempre piensas que es la ley de Moisés. Entonces, dos puntos que el cristianismo está perdido en este tema. Número uno, no sabe que en la misma Biblia hay diferentes tipos de leyes y que las leyes en las que el Mesías aparece atacándola y contrarrestando no son la ley de Moisés, sino las leyes rabínicas, las leyes creadas por los fariseos y los saduceos. Leyes como, por ejemplo, que tú tenías que lavarte la mano antes de comer, que tenías que lavar los jarros, que tenías que hacer un sinnúmero de cosas que no está en la ley de Moisés. Y el Señor incluso le dice, por esos mandamientos, por esas tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. Entonces, en la confrontación constante del Mesías no es con la Moisés ni con la ley, es con los fariseos y la doctrina de los fariseos. Y a veces los cristianos no entienden eso, y cuando ven al Mesías peleando con ellos por un asunto del sábado o por un asunto de alimentos, dicen, venlo aquí, el Mesías está en contra del sábado o en contra de los alimentos, que se puede comer de todo, etcétera. No, está en contra de la doctrina farisea. Y muchos desconocen ese punto. El punto número 2, y aquí creo que tú y yo estamos de acuerdo, y es lo que a veces no nos ayuda a entender el porqué de los comentarios de Pablo. Es cierto que hay textos en la Biblia Reina Valera, en la Biblia en el español que usamos, que aparentaran a Pablo atacando la ley o hablando en contra de la ley. Ese concepto o ese entendimiento llega a raíz de que no sabemos qué Pablo quiere decir en cada escrito. Las peleas de Pablo con los religiosos de la época, tú la citaste, ¿cuál era hace un rato? Era que había una parte farisea que había creído en Yeshua, en el Mesías, que se había unido a la fe, pero todavía guardaban todas estas tradiciones judías, rabínicas, que estaban enseñando, como lo dice Hechos capítulo 15, cuando se forma el concilio, que si usted no se circuncida, no puede ser salvo. Eso no lo enseñó ni el Mesías ni los apóstoles. Por lo tanto, si el Mesías y los apóstoles no lo enseñó, le dicen los apóstoles a enseñar esa cosa. Entonces aquí surge algo interesante. Hay una pelea constante. Antes de que tú sigas, Ajá. tú sabes que, antes de que tú sigas rápidamente, tú sabes que la circuncisión es parte de la ley mosaica también, ¿verdad? Déjame aclararte ese punto. No, déjame aclararte ese punto, porque ese mandato... Y después forma parte de la ley mosaica. No, mira, ese mandato no nace en la Torah, no nace en la ley. La circuncisión es un pacto que Dios hace con un hombre, no con una nación, no con las naciones, no con Noé, no, con un hombre llamado Abraham. ¿Y por qué digo que no lo hace con una nación? Porque también los descendientes de Ismael tienen que circuncidarse porque son hijos de Abraham. Entonces, es algo que no es directamente a una nación, sino a un hombre y a su descendencia. Si tú no eres descendiente directo de este hombre, no tienes por qué circuncidarte. Ahora bien, cuando llega la ley, la Torá escrita, Dios le da explicación acerca de todo, de lo más mínimo, hermano, hasta de los animales, si ponía un polluelo, huevo, tenías que llevarte el huevo, dejar la gallina, te da acerca de todo, la tierra, no sembrar semillas juntas. Y como ya dentro de la descendencia de Abraham es una práctica, una costumbre, circuncidar al varón, Dios dentro de la Torá le dice, mire, lo van a hacer de esta manera. Al octavo día, ofrézcanme esto y aquello. Pero es algo que se arrastra antes de la Torá. Es un asunto personal con Abraham. Forma parte de la Torá, Junior. Tú no puedes hacerle una historia. Forma parte de la Torá. Yo no puedo decir que no. Pero te estoy dando la explicación de por qué aparece en la Torá. O sea, no aparece en la Torá porque Dios se le ocurre de la nada. Miren, yo quiero que a partir de ahora esta nación se circuncide. No, es algo que viene de Abraham. No, Igualmente. Ajá. Yo te puedo también hacer la explicación de por qué no se supone que, por qué Dios le dio los mandamientos de la ley dietética, por qué Dios le dio los mandamientos de no hervir un cabrito en su leche, por qué Dios le dio el mandamiento de no ligar dos tipos de tela, que no tiene nada que ver con la moral en sí, si tiene que ver con... Solamente te estoy dando el por qué aparece ahí. Pero ok, ahora aparece. Estamos de acuerdo en que aparece, ¿con qué parte de la ley? ¿Verdad? Sí, vamos a darte la razón ahí para explicarte lo siguiente. Y que si alguien quería ser parte del pueblo, tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Vamos por parte. Mira, en la ley, existen mandamientos exclusivos para las mujeres. Tú como hombre no lo vas a cumplir, porque no es para ti, es para la mujer. Y es parte de la ley. Pero yo como hombre no tengo que cumplirlo. Igualmente hay mandamientos que para el hombre la mujer no tiene que cumplirlo.
Hay mandamientos que eran exclusivos a los levitas, otros exclusivos a los sumos sacerdotes. Yo no soy sumo sacerdote, yo no tengo que cumplirla. Ahora, las leyes generales, ya sean de alimenticia, rituales o como ustedes le dicen, morales, sociales, políticas, que eran general para el pueblo, lo leí en número, es un decreto para el extranjero y para el que es nativo natural. Pero es bueno que sepa, dentro de la ley, déjame terminar, dentro de la ley, había mandamientos que eran exclusivos para personas específicas, sumo sacerdote, la mujer, aquello, el esclavo, y ese mandamiento de la circuncisión es exclusivo para los descendientes de Abraham. Entonces, esa es la explicación de por qué aparece en la ley, pero realmente es antes de la ley. Igual que los diezmos, el primer hombre en diezmar es Abraham, y todavía no estaba establecido como mandamiento. Pero el primer hombre en diezmar es Melquisedec, si no me falla la memoria. Pero eso no está en el tema. Pero, ok, en la ley explica que todo aquel que se quiera unir al pueblo de Israel tiene que ser circuncidado, ¿o no? Y la misma ley en Deuteronomio dice que la circuncisión que vale es la del corazón, no la de la carne. Ok, pero por eso te estoy diciendo, si me le dice la ley que quiere unirse al pueblo tiene que ser circuncidado, y tú me estás diciendo que yo no puedo pick and choose, escoger, yo también tengo que circuncidarme, entonces era el mismo debate que tenían ellos. Por eso Pablo le dice, oye lo que le dice Pablo, claramente, no sabéis que si os circuncidan, están obligados a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis de lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mira, antes que me interrumpieras, el siguiente punto que iba a explicar va relacionado a esto. Y es lo siguiente. Se levanta una parte religiosa que no viene de los apóstoles diciendo a los gentiles que están llegando por vía de Pablo y del evangelismo a los gentiles, si no te circuncidas, no eres salvo. Pablo dice, espérate, las cosas no son así. La justificación no viene por hacer las obras de la ley, sino por la fe. Quiero que quede claro, tanto para ti como para el que escuche este video, la justificación es por la fe, no por la ley, no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque nadie se puede justificar ante Dios con la ley. ¿Por qué? Porque todos han violado la ley. Yo no me puedo justificar en algo. Yo no puedo justificar en algo que yo mismo he quebrantado, porque van a usar eso mismo en mi contra para condenarme, porque no me puedo justificar en la ley. Ok, so la justificación tú lo entiendes como la salvación, ¿verdad? No necesariamente. Wow. No necesariamente, te voy a decir por qué. Wow. Porque Santiago dice, ¿acaso podrá la fe salvarte? Porque la fe sin las obras es muerta. Por lo tanto, la fe por sí sola no salva a nadie. Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Termina diciendo el versículo 10, ahí mismo, porque somos hechuras suyas en el Mesías para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano. Déjame planteártelo en el término llano. Somos salvos por la fe en el Mesías para guardar la ley. Punto. No me justifica la ley porque soy pecador. Hasta que yo muera voy a ser pecador. Mi justificación es que alguien es justo y él murió por mí y por su sangre yo tengo perdón de ese quebrantamiento de la ley. Pero una vez que me salva, yo tengo que seguir sus caminos, tengo que seguir su ley y guardar su mandamiento. Quiero repetirlo de nuevo que quede grabado. Soy salvo y justificado por vía de la fe para guardar la ley. Ok, entonces una pregunta, si una persona no guarda el sábado, no es salva ni justificada. Según la Biblia, no según yo. ¿Según la Biblia qué? Que el pecador no se salva, según la Biblia. Quien practica el pecado no se salva. Quien practica el pecado no se salva. La pregunta es la siguiente, si una persona no guarda el sábado, ¿no es salva? Si no lo guarda porque decide no guardarlo, no porque, por ejemplo, un día se equivocó y vendió un carro sin darse cuenta que era sábado. No, por ejemplo, sincero, como yo o las personas
Ok. Las personas que están en el concilio que tú perteneces de diferentes iglesias, que me imagino que la mayoría no guardan el sábado. Yo lo guardo. No, pero te estoy hablando de la persona, por ejemplo, de donde hicieron el concierto, que fue Natán el Ok, profeta. ok. Esas personas no son salvas porque no guardan el sábado. No son salvos si quebrantan los mandamientos de Dios por lo siguiente. Yo quiero hacerte una pregunta, ya tú me hiciste las tres, yo no te he hecho ninguna. Te quiero hacer una pregunta y con esa respuesta tú mismo te vas a responder. Según la Biblia, ¿cuál es la única definición del pecado? Según la Biblia. El pecado es el quebrantamiento de la ley, no hacer lo que Dios te mandó, que manda. Que como tú bien lo dijiste, hay cosas que son mandadas para un grupo de gente y otras que son para otro grupo de gente. Y yo pienso que el sábado Dios nunca juzgó a una nación por no guardar el sábado. Vamos para allá ahora, pero ya me respondiste. El pecado es violar o quebrantar la ley. Si dentro de la ley está que hay que guardar el sábado y tú no lo guardas, estás pecando. Si dentro de la ley está que no debes comer carne de cerdo y te la comes, estás pecando. Los pecadores se salvan, los que practican el pecado. Yo te hago la pregunta a ti ahora, los que practican el pecado, ¿se van a salvar? Si no se arrepienten de esas malas obras y hacen lo correcto. Respóndeme sí, para otro lado. Es sencillo. Como tú bien lo dijiste, si es una ley que es para la mujer y yo no la practico, no es pecado para mí. Entonces, de la misma manera, a los gentiles nunca se le dio las leyes morales como manera, las leyes dietéticas para salvarse, ni el sábado. Es más, Pablo dice claro, hay quienes hacen distinción entre día y día y hay quienes juzgan iguales todos los días. El que juzga el día lo hace para sí y el que no lo hace para sí también. Ajá, pero ok, no me has respondido. Si las leyes que están en la Torá, que te corresponde a ti como ser humano, como hombre, olvídate de la mujer. Si tú violas los mandamientos y practicas el pecado, te vas a salvar. Acuérdate que lo que estamos discutiendo tú y yo es cuáles son los mandamientos que competen a la iglesia. Porque sabemos que el tema es si la iglesia debe guardar la ley y aquí nos hemos puesto a debatir de que hay diferentes tipos de leyes. Ahora, tú no me has respondido a la pregunta. Yo te respondí. Por eso yo te dije que si la iglesia debe reunirse para apedrear a los hijos que son... Respondí. Y tú te respondí. No, yo te respondí. Te di la respuesta de que así como el templo necesita estar de pie para ciertas leyes, esas leyes necesitan ciertas condiciones. Ahora bien, yo te pregunté, olvídate de la ley, olvídate de todo, olvídate de leyes morales, rituales. Quien practica el pecado, ¿se va a salvar? El que practica el pecado no se puede salvar. Ok, tú acabas de decir, quien practica el pecado no se salva. Entonces, practicar el pecado es quien vive pecando, quien vive violando propósito de la ley. Exacto. Dentro de la ley está el sábado, están los alimentos impuros, está la fiesta del Señor y un sinnúmero de cosas que el cristiano por voluntad propia quiebra. Que no aplican a los gentiles. Ok, vamos a ver si es verdad. Si no aplican a los gentiles, no son pecados para los gentiles. Okay. Según tú, los únicos mandamientos aplicables para los gentiles son los morales. Exacto. O sea, los mandamientos que tienen que ver con la homosexualidad, con la bestialidad, los mandamientos que tienen que ver con el engaño, la codicia, la mentira. Okay. Exacto. Cuando yo leo Romanos capítulo 1, ahí están claros los mandamientos que tienen que ver con el juicio que es para todo el mundo. Y en esos mandamientos no está el vir el cabrito en la leche de su madre. Tranquilo, papi, voy para allá. Mira, es que fíjate que para que tú veas lo que tú estás diciendo y tú no escuches lo que estás diciendo. Solamente está comprometido a guardar las leyes morales, pero la adivinación, la brujería, la idolatría no son mandamientos morales. Sí, son leyes morales, porque tienen que... Sí. No. La adivinación es un ritual, papi. La adivinación es un ritual, la brujería es un ritual. Son leyes morales porque tienen que ver con la idolatría y lo que no es amar a Dios con todo tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, moral. Dios dijo que no hay más dioses, solamente Él. ¿Qué yo hago adivinando?
Tú dijiste que para los gentiles no hay mandamientos dietéticos, pero en el mismo concilio, dentro de las cosas que se escriben en la carta, dice que no coman animales ahogados. Le están dando una ley en cuanto a lo alimenticio. O sea que sí, hay leyes alimenticias para el que es gentil de las naciones. Y ese mandamiento no es moral. Yo me estoy refiriendo, o sea, yo no me estoy refiriendo, cuando te hablo de las leyes morales, te hablo de kosher, te hablo de la cosa que se establecieron en la ley antigua. Pero tú dijiste que solo son las morales. Y esa es una ley dietética. El que no coma ahogado, el que no beba sangre, que no coma sangre. Pues y todas esas cosas yo las guardo. Pero ahí es que voy. ¿Por qué las guardas si no tienes que guardar las morales? Déjame explicarte. Las cosas se tienen que tomar en el contexto en el cual fueron dichas. Yo estoy enfatizando en las leyes morales porque son las que el Nuevo Testamento enfatiza. O sea, cuando yo veo, ok, es sencillo, mira, sencillo, te lo voy a poner fácil. No. Déjame terminar el punto. Mira, yo te estaba explicando la justificación. Guárdame esa pregunta ahí. Yo te voy a seguir demostrando con la Biblia, el Nuevo Testamento, de que los gentiles no solo se les mandaba y guardaban esas famosas leyes morales que ha creado el cristianismo, porque eso son conclusiones teológicas cristianas, no realmente algo que tú vas a ver en la Biblia, porque la palabra ley moral. Yo creo que son de Pablo. De Pablo. De Pablo son esas conclusiones. Pero ok, cuando tú me busques en la Biblia ley moral, se acabó el debate y yo creo lo que tú crees, pero no está en la Biblia ley moral. Es una conclusión que saca los cristianos al leer. Ahora escucha esto. Primero de Corintios, capítulo 2. Escucha esto. Corintios, capítulo 6, 10. Yo quiero que lo discutamos. Mira, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo quiero que tú me busques una lista de pecado que dijo Pablo en sus escritos para la iglesia que encierren rituales como no lidiar una ropa con 2 tipos de fábrica, o que encierren rituales como guardar la nueva luna o guardar Yom Kippur. Yo quiero que tú me encuentres una lista de pecados donde y hay como 5 o 7 listas en el Nuevo Testamento de pecados, y esos son los morales. Ahí es que se hace la distinción. Ahora, escúchame. Según entonces el concilio del año 50, el primer concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, ese listado que tú me citaste no está en las cosas que ellos prohíben. Deberíamos limitarnos a lo que los apóstoles simplemente prohibieron en ese concilio. No, mi hermano, es que yo creo en la revelación completa de la Biblia. Yo también. El problema es que el cristiano parece que no, porque no quiere el Antiguo Testamento, solo se queda en el Nuevo. No, porque el Antiguo Testamento ya tú mismo dijiste que hay leyes que no aplican a ti, y yo también. Lo que estamos debatiendo es cuáles son esas leyes. Mira qué sencillo. Voy a terminar la idea y te voy a hacer una pregunta. Mira lo que tengo aquí para leer. Romanos capítulo 2, verso 25, dice, y el verso 26 y 27 dice. Me encanta eso. Escucha esto. Romanos capítulo 2. 26 y 27, para ahorrar tiempo. Ok. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no le será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. Si los gentiles no tienen que guardar la ley, ni es un tema ni siquiera en cuestión, ¿cómo Pablo hace esta comparación en Roma diciendo, mira, a eso que ustedes juzgan, a eso que ustedes condenan y guardan la ley perfectamente, lo va a condenar a ustedes, que aunque tienen la circuncisión ahí abajo en la carne, no guardan la ley, la quiebran? Pablo está evidenciando, tú podrás decir lo que quieras, pero está claro que hay gentiles que guardan la ley. Incluso me voy más allá. Primera de Corintios 5:8. Pablo manda a una iglesia gentil, la iglesia de Corinto, una iglesia gentil, a guardar la fiesta de panes sin levadura.
¿Qué hace Pablo? Mandándole a guardar rituales a la iglesia. Sí, vamos ahí para interpretar eso en la próxima pregunta. Yo voy a leer, porque tengo que hacerte una pregunta, porque la parte de la pregunta tuya pasó, me tocan las mías. Mira, dice 1 Corintios 5:8. ¿Cuál es la así que, 1 Corintios 5:8, dice. ¿La pregunta es basada en Romanos 2 o 1 Corintios 5:8? ¿Dónde está basada la pregunta? Te leí Romanos 2, que habían gentiles incircuncisos que guardaban la ley. Ahora estoy en 1 Corintios 5:8, que dice, así que celebremos la fiesta. Oye, sí, una iglesia gentil. Sí. Celebremos las fiestas. ¿Cuál fiesta? Panes sin levadura. Hermano, pero yo nada más tengo que guardar las leyes morales. ¿Por qué me estás mandando a guardar rituales y fiestas judías? Hazme la pregunta, yo te la voy a responder. Ahora, déjame explicar algo que tú decías ahorita. Cuando iniciaste el diálogo, lo tenía creo anotado, no sé. Pero hazme la pregunta de Corintios 5:8. ¿se está mandando o no se está mandando a celebrar la fiesta de panes sin levadura? ¿Me permite leerla? ¿Me permite leerla? Pero me responde, dale. Pero me permite leerla para responderte, leer la cita. Ok, sí, mira. Romanos 5. No, Primera de Corintios. Primera de Corintios 5. Verso 8. Ok, míralo aquí. Así que, mira lo que dice. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad. Claramente está haciendo una alegoría, sino con los panes sin levadura ¿de qué? De sinceridad y de verdad. No está hablando de lo físico. Está claramente haciendo una alegoría comparando las dos, que tiene cumplimiento y que tiene representación. O sea, mira lo que le está diciendo. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sí, sino con los panes sin levadura. ¿Cuál es la levadura? El pecado, de sinceridad y de maldad. Nosotros los cristianos entendemos y conmemoramos eso. Muy bien. Ahora la pregunta no me ha respondido. ¿Manda a Pablo a guardar la fiesta, sí o no? Él está hablando alegóricamente, eso no le está diciendo... ¿Cómo que alegóricamente? Escucha, así que celebremos la fiesta. Exacto. Hay una alegoría. Te está mandando a celebrar la fiesta. Ahora, ahí voy a explicar algo. Eso no es un mandamiento. No, voy a explicar algo que no me dejaste explicar. Okay, Cuando tú iniciaste el diálogo, dijiste, todas esas ceremonias rituales, yo entiendo que era un mensaje profético de las cosas que habían que pasar, principalmente relacionado a Cristo, el Mesías, y él la cumplió. Efectivamente, el Mesías cumplió todas las fiestas de la primavera. No ha cumplido con las fiestas del otoño, por eso es otro tema aparte. Pues yo no dije eso, yo dije que la que él cumplió y la que van a cumplir, porque acuérdate que yo te hablé de Yom Kippur, que es quiero basarme en la que él cumplió. Cumplió Pascua, cumplió panes sin levadura y cumplió los primeros frutos. Cuando él hace la cena de Pascua, la última cena como se le conoce, él le dice, este es el nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí. O sea, sigan haciendo esto, pero ahora hagan esto en memoria de mí. Nosotros creemos, nuestra congregación y los que tenemos esta fe, que esas fiestas hay que seguirlas guardando porque están desde Génesis capítulo 1, 14, cuando Dios crea los astros, dice que lo creó para que guardemos la fiesta, por eso es otro tema más aparte. Y están ahí y son eternas. Ahora, el significado ahora, porque no hemos descartado que estamos en el nuevo pacto y que ahora la ley, como el Mesías dijo, yo les dije, antes se fue dicho, si te acuestas con la mujer del prójimo, comete adulterio. Ahora yo te digo, si ya la codiciaste, ya es pecado. Significa que el que se acuesta con la mujer ya no peca en adulterio. Sí, sigue pecando. Pero también dice el Mesías, quien en su corazón codicia, aunque no se acostó, ya también pecó. Te está llevando la ley al corazón. Ahora, el Mesías sigue guardando la fiesta, manda a guardar la fiesta, pero ahora le da un significado diferente. Y ahí aplica esa alegoría. Guardemos la fiesta, pero no se enfoquen en la levadura vieja que uno guardaba, el polvo de hornear y lo botaba. Saquen esa levadura que llevan por dentro, que es el pecado, pero guarden la fiesta. Y esa ahí está. Si la pregunta es si los cristianos están obligados a guardar esa fiesta, la respuesta es no. Pablo no fue esa la pregunta, no fue esa la pregunta. La pregunta es si Pablo está mandando a una iglesia gentil como Corintio a guardar la fiesta, y dice el texto que sí. Esa es la pregunta. Ok, mira, la iglesia en Corinto
estaba ya compuesta de judíos y de gentiles. Todas las iglesias, Okay. todas. Había iglesias donde la mayoría eran más, o sea, había iglesias que se daba un miti-miti, había una que se daba una mayoría judío, otra gentil. Entonces, en el principio se entiende que si Pablo llega y ellos están guardando esa fiesta y Pablo le dice, mira, te voy a dar la verdadera aplicación de esa fiesta. Y le No. Corintio es una iglesia gentil, igual que Galacia, Efeso, Tesalónica, son iglesias gentiles. Y Pablo está dando una iglesia gentil para que se lea la carta a toda la iglesia, celebremos la fiesta. Y el perdón que te interrumpa, el mismo Pablo subía a Jerusalén año tras año, según hecho, a guardar la fiesta. Y en una ocasión, los discípulos los jalan y le dicen, Pablo, mira, andan regando un chisme y que tú no guardas la ley y está enseñando que no la guarden. Para que los fariseos sepan que eso es mentira, esto lo pueden buscar en Hechos, capítulo 22, no me equivoco, puedo dejar la cita aquí abajo. Mira, esto y esto, ve, para el voto, el ritual, para que ellos vean que es mentira lo que dicen de ti y que tú andas ordenadamente guardando la ley. Déjame decirte que me interrumpiste. Eso lo explica en 1 Corintios 9, cuando él dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es por eso que cuando va a Jerusalén, él hace lo devoto que tiene que hacer, le pagan a que se rasure la cabeza, etcétera, etcétera, porque él está haciendo cosas que no traen salvación, pero que tampoco, si tú la haces, tú estás pecando. O sea, si un gentil me dice, yo quiero guardar Yom Kippur, yo quiero guardar la fiesta de la semana o Pentecostés, yo quiero guardar y lo quiero hacer teniendo a Cristo como referencia, yo le digo, dale para adelante, no hay problema, tú eres libre de hacer eso. Pero si un gentil me dice, no, yo quiero permanecer, o sea, como dice Pablo, cada quien permanezca según fue llamado de Cristo, el que es judío como judío, el que es gentil como gentil, el que es libre como libre, etcétera, etcétera. Si uno dice que como estas leyes no fueron dadas para mí, yo no tengo que guardarla, no tiene que guardarla. O sea, Mira, lo que tú me estás diciendo, y por eso te hice la pregunta y como que me titubeaste, es que yo, por no guardar el sábado de esta ley, no soy salvo. O sea, que tú vas a actividades de iglesias, de esas iglesias que adoran el domingo, y esa gente, ninguno son salvos, y tú vas y compartes con ellos como si ellos fueran salvos. O sea, tienes comunión con ellos como si ellos fueran salvos. yo no comparto como si fueran salvos, porque tú sabes que nosotros estamos llamados a ser luz donde quiera que estamos, y tú no sabes cómo yo soy en esos lugares, y cuántas personas pueden conocer ciertas verdades que no conocen por yo estar ahí. Ahora, oye, ¿cuál es el punto aquí? Quiero entrar a la parte final, del diálogo, con lo siguiente. Mire, Pablo, yo te voy a hacer la pregunta, porque eran tres, nada más te dice dos. Te voy a hacer esta última pregunta para entrar a mi punto final y terminar. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Ok. Primeramente, Jesús en Juan capítulo 1 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Jesús, que fue nacido bajo la ley, fue el único hombre, como te dije al principio, que fue capaz de guardar toda la ley. O sea, todo aquel ser humano que está bajo la ley y que busca ser justificado a través de la ley, está bajo maldición. No hay un ser humano que pueda en ningún momento, en ningún tiempo, guardar toda la ley. El único que pudo hacer esto fue Jesús. El nuevo pacto consiste en que Dios toma esas leyes morales que se aplican al mundo entero, al universo entero. O sea, ahorita me leíste Romanos capítulo 2, y en Romanos capítulo 2, cuando dice, por cuanto los gentiles que no conocen la ley, que los gentiles que no conocen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Tú de una vez entendiste que esos gentiles que nunca tuvieron la ley, guardaban el sábado, guardaban la fiesta. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Claramente es de las leyes morales. Pero no diga eso porque no pongas palabras en mi boca. Nunca dije eso.
Okay, si esos gentiles guardaban la fiesta y guardaban la ley, es porque ya se le había enseñado a los líderes religiosos de esa iglesia guardar la ley. Es que esa no es la aplicación. Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3, el tema principal es hacer que todo el mundo sepa y vea que tanto todos los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Sin importar que estén bajo la ley o fuera de la ley. Él dice, cuando los gentiles, o sea, aún los judíos antiguos y aún ahora dicen que el justo de las naciones tendrá lugar en el mundo venidero. O sea, aún los judíos de aquellos tiempos creían que los justos, o sea, aquellas personas que eran sinceras, que no mataban, que no mentían, que no codiciaban, en las naciones tendrían lugar en el mundo venidero. Y eso yo te lo puedo buscar porque es una creencia de los tiempos de Jesús y aún en los tiempos de ahora, de los rabinos de ahora. So, lo que él está hablando ahí, no está diciendo que esos gentiles, porque acuérdate que dice que no tenían la ley, o sea, ellos no conocían la ley. Ellos guardan por naturaleza, estaba hablando de las leyes morales de Dios, no de los rituales, porque ellos no tenían, ellos no conocían, ellos no sabían nada de eso. Eran idólatras, porque la idolatría no es una ley moral. Pero no, escúchame esto, porque no están... ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? La idolatría no es una ley moral. Es una ley moral. Claro que ¿Y por qué adoraban ídolos? Si por naturaleza ellos saben lo que no deben hacer. El primer de los mandamientos es que hay un solo Dios. Entonces, la idolatría. Pero yo no lo sabía según tú. Espérate un momento, porque Pablo te dice, en primera de Romanos te dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en la concupiscencia de sus corazones. O sea, Dios tuvo una revelación universal desde antes de la ley. Y lo que la desecharon, Dios los entregó. Como dice el inglés, he gave them over. Él lo dio a los deseos de sus corazones. Yo no puedo creer, yo no puedo pensar que, por ejemplo, Melquisedec salió de la nada. No tenía ningún conocimiento de Dios. Era un idólatra. Yo no puedo pensar eso, porque no. Mira, porque para no desviarnos del tema, Jeff, y ya estamos llegando, ya tenemos más de una hora y tenemos que ir terminando. Déjame plantear, no me respondiste realmente la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Bíblicamente hablando, no me respondiste. Yo te voy a decir. Yo te dije que el nuevo pacto es Dios poniendo en el corazón del hombre las leyes morales después que este hombre es salvo. O sea, no antes. Oye, pero es que ahí es que estamos. No existe tal concepto de leyes morales, brother. Mira lo que dice la Biblia, mira. No existe leyes morales. Escúchame, Hebreos capítulo 8, verso 8. Estoy en el Nuevo Testamento para que no me digan, no, que eso es el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. He aquí, vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, en plural, no solamente las leyes morales, sino dirá ley. No, las leyes las pondré en sus corazones y en su mente, y seré para ellos Dios. Ahora escucha dos puntos aquí. El nuevo pacto no consiste en invalidar la ley o quebrar la ley o que la ley pasó. Consiste en esa misma ley meterle en la mente y en los corazones por medio del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y número dos, y ese sería otro tema aparte, no sé si es que no sé leer, pero no aparece gentiles por ningún lado. El pacto no es con gentiles. Y si estamos en el nuevo pacto y tú eres un gentil, ¿qué haces aquí? Esto no te incumbe, no es tuyo. Porque el nuevo pacto es con la casa de Israel, perdona que termine, es con la casa de Israel. Cuando Yeshua viene, el Mesías, dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La sirofenicia viene y él le dice, lo siento, no puedo dar el pan de los hijos a los perros. Los apóstoles, los primeros 10 años de la fe, le predicaron solo a judíos, los primeros 10 años de la fe. Escucha, entonces cuando Pedro, de Cornelio, dice, hermanos, ustedes saben cuán asqueroso y abominable es que un judío como yo venga donde los gentiles. ¿Qué significa? Y han pasado ya años en la fe y se han salvado miles y miles de gente.
que no habían gentiles dentro de la comunidad cristiana primitiva. La iglesia primitiva en su totalidad eran judíos, hasta Cornelio, que se le abre esa puerta a Cornelio. Y mira cómo Pedro va con miedo, como miren, ustedes saben que esto es peligroso, esto es asqueroso, esto es sucio, pero el Señor me dijo, no lo llame sucio a ustedes, así que venga, esta es la palabra de Dios. Entonces, queda demostrado, el Señor viene a Israel y solo para Israel. Los discípulos estaban enfocados solo en Israel porque el nuevo pacto es con Israel. No es cuando Pablo llega que se lanza a los gentiles y se le abre esa brecha a los gentiles. Pero Romanos 11 dice que los gentiles que se está ganando Pablo están siendo injertados. Romanos 11 a Israel. Y dice Efesios capítulo 2, porque antes estaban alejados de la ciudadanía, de los pactos, de la promesa, pero ahora son conciudadanos de Israel. O sea, son parte de Israel. De los dos pueblos hizo uno. Ahora ustedes son parte del pueblo. Y eso está en la Biblia. Ahora nosotros somos Israel, ¿tú crees? ¿Eh? Ahora tú crees que nosotros somos Israel. No, tú no, pero yo sí. Porque para tú formar parte del pueblo de Dios tienes que vivir conforme a las leyes de Dios. Pero tú mismo has dicho, no, hay leyes de esas que yo no voy a guardar. Bueno, pues lamentablemente, si yo quiero ser ciudadano americano y no conozco la Constitución americana, no me da la ciudadanía. Tengo que saber las leyes americanas. Sí, el problema es que ni los ciudadanos israelitas guardan la Constitución. Ese es el problema y eso es lo que tú no has podido entender. Mira, que sí, por eso nadie se puede justificar en la ley. Por eso Yeshua, el Mesías, quien nos justifica. Pero no significa que tengo que dar una patada a la ley y no cumplirla. Entonces, nadie le da. Sí, ¿cómo tú vas a cumplir lo que no puedes cumplir? Mi amor, tú cumples. Respóndeme. ¿Cómo tú vas a cumplir lo que no puedes cumplir? Tú cumples que no matarás. Te es difícil no matar. Ley moral, sigue. Tú no adoras ídolos y eso no es ley moral, aunque tú digas que sí. Ley moral también, ley moral, sigue. No. Tú no practicas la brujería ni la adivinación, eso no es ley moral, diga lo que digas. Ley moral eso es ley ritual. Ley moral. ¿Me entiendes? Entonces, tú no comes sangre, supongo. No, ley moral. Oh, ley moral, dietética para mí. Perdón, ley dietética. La boca que entra. Ley dietética universal. Oh, dietética universal, qué interesante. Mira, para ir concluyendo. Ya me toca a mí concluir, ¿verdad? Decir algo. Sí, concluir y puede dejar una pregunta abierta y yo concluyo y dejo una pregunta abierta. Ok, mira. Pablo es explícito diciendo que aquellos que quieren ser justificados por la ley están bajo maldición. Pablo es explícito diciéndose que, y tú mismo lo dices, que nadie puede guardar toda la ley. Sin embargo, ahora tú vienes y dices, o sea, mira el hecho. El hecho de que hoy no hay un templo y a tener un templo donde se hagan sacrificios tiene que ser parte de los rituales. Quiere decir que como Pablo le escribe, como el escritor de Hebreo escribe, quiere decir que aquellas personas que en ese tiempo había templo, que seguían en esos sacrificios, esa cosa, lo estaban haciendo de manera vana. Todo aquel que quería ser justificado por medio de esta cosa, lo estaba haciendo de manera vana. O sea, esta cosa no tiene ningún propósito, ningún sentido, solo el propósito y el sentido de apuntar hacia lo verdadero, porque es sombra. ¿Qué es lo verdadero? Es Cristo. Me queda claro que tú y yo no tenemos comunión en Cristo Jesús, porque claramente tú has dicho que tú eres Israel, yo no soy Israel, yo no soy parte. Me queda claro también que las personas que en las iglesias en las cuales tú te infiltras y hace actividades como invitando a Natán el profeta y a esos raperos, tú también crees que ellos tampoco son salvos. ¿Te ha gustado hasta ese punto? Lo he recalcado 3 veces en el diálogo. No sé qué quieras lograr con eso realmente, pero 3 veces lo has dicho. La sinceridad, lo importante es la sinceridad. No, mira, es que tú mismo citaste a Pablo diciendo, me he hecho gentil para ganar a los gentiles, me he hecho gentil para ganar a los judíos. Si yo me quedo encerrado en las 4 paredes y no soy luz ahí afuera con mis amigos que conozco en el mundo cristiano, ¿cómo van a ser ellos salvos? ¿Cómo van a conocer la verdad? Tengo que salir. Si me quedo en las 4 paredes, no pueden conocer la verdad. Acuérdate, Shalom, papi, acuérdate que yo tengo que terminar mi idea
para que tú puedas entonces expresar. Pero te quiero señalar esa parte porque me pareció curioso que 3 veces haya hecho hincapié en lo mismo. Sigue. Okay, pero tengo que terminarla porque si no la termino, ¿cuál es el punto? Está bien, no. Okay. Entonces, no, el cristiano bajo una nueva dispensación no está señalado para guardar todo esta ley. Primeramente, no puede, como tú mismo lo has dicho. Segundo, si pudiera, también tiene que hacer lo otro, porque esa analogía de que una mujer cuando es adultera con su marido y el marido adultera, no hay que apedrearla, tú también tendrías que utilizar eso en tu congregación. Tú también tendrías que ir, por ejemplo, al Congreso de las Naciones para que se utilicen estas cosas, pero sin embargo, tú mismo sabes que esta cosa tú no la vas a hacer ni la vas a abogar. Lo principal es lo siguiente, yo quiero que todo el mundo que escucha esta locución pues entienda lo siguiente. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Punto número 2, la ley es lo que te lleva a tú tener la dependencia en Cristo Jesús, en el único que hay salvación, no en seguir la ley, sino en Cristo Jesús. Tercero, una vez que una persona se arrepiente de su pecado, cree en Cristo Jesús, es hecho una nueva criatura y su corazón es cambiado para seguir las leyes morales, empezando con amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿En qué se basa este mandamiento? Jesús dijo, el que no me ama, no obedece mi palabra. Tercero, por último, cuarto, si tú quieres volver, o sea, si tú quieres volver a la ley para ser justificado y para ser salvo, es como tú querer poner el caballo antes de poner la silla. Yo primero tengo que ser salvo para ser justificado. En el concilio de Jerusalén, el asunto no era de salvación, el asunto era, ya estas personas son salvas porque recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que justificarlo para que guarden la ley. Tenemos que circuncidarlo para que guarden la ley. La respuesta es no. Y si tú dices que el yugo era la circuncisión, yo tengo más de 15 años circuncidado y la circuncisión nunca ha sido un yugo para mí. El yugo era guardar aquellos rituales, aquellos mandamientos que no justifican y que nunca te van a poder salvar. Ok. Ya para terminar mi parte, te dejé terminar, no me interrumpa hasta que termine, ¿ok? Lo primero es, ya concluyendo, tú mismo dijiste con tus palabras que el pecado es violar la ley. Es bueno que a todo el que está viendo el video quede claro que en la Biblia no aparece la palabra ley moral, es un invento de los cristianos. Santo Tomás fue uno de los primeros, usted lo puede buscar en cualquier enciclopedia católica o hasta en internet. Santo Tomás fue el primero en usar estos términos de la ley moral, luego los padres de la iglesia algunos lo usaron y hoy en día se agarran de ahí, algo que no existe y que no está. Tercero, el nuevo pacto que no se hizo con la iglesia, no hay un pacto con la iglesia y le doy 10,000 pesos al que me busque en la Biblia un pacto hecho con los gentiles, con la iglesia. No, con la iglesia no se ha hecho pacto, con Israel. Y consiste en la misma ley que se dio antes, grabarla en nuestros corazones, según Hebreos capítulo 8. Algo que no he dicho y con lo que quiero ir terminando. Mateo capítulo 7, verso 23 dice lo siguiente, aquí habla en un sentido general. Y es obvio que quizás no es a los judíos que le están diciendo esto, porque los judíos sí guardan la ley. Dice Mateo 7:23, apartados de mí, hacedores de maldad, según Reina Valera. La palabra anomía en griego, que significa ley, ley divina. Ahora escucha esto. El Señor le va a decir a personas que profetizaron, que sacaron demonios, que hablaron lengua, que sanaron gente. En aquel día le va a decir, apártense de mí, ustedes que iban todos los domingos, que leían la Biblia, que hacían aquello, profetizaban, apártense de mí, no los conozco, violadores de la ley. Ahí no me está hablando que la ley moral, no, Torá. La ley Torá es todo lo que la Torá enseña. Obvio está, si tú eres mujer, no tienes que guardar lo que es de hombre, si eres hombre, no tienes que guardar lo que es de mujer. Pero no existe tal cosa como ley moral como se ha querido vender. Y para concluir, y para que tú veas muy bien, que los gentiles están obligados a guardar no solo la famosa ley moral inventada por los cristianos, sino también las leyes ceremoniales o de las fiestas. Te voy a citar 2 versículos y termino ya mi parte con esto. Dice Isaías 66, versículo 17, que los que comen cerdo, ratón y abominación serán
talados, serán cortados, eliminados por Dios, porque llegará el día donde juntaré todas las naciones para que vean mi gloria. Y si tú lees el contexto, está hablando de los juicios sobre las naciones, el juicio final. Dice Dios, no yo, va a condenar a los que comen ratones, cerdo y abominación. Abominación es todo alimento que no se debe comer. Eso no es para nada moral. Es decir, que Dios va a castigar, según el capítulo, a los que hacen cosas que no son de la ley moral. Por último, Zacarías 14, verso 16, hablando en el milenio, hablando de ya cuando el Mesías venga, incluso, no ni siquiera ahora, cuando Él venga, dice esto. Y todo lo que sobreviva de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, al Eterno, y celebrarán la fiesta de los tabernáculos. Las naciones tienen que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y dice el 18, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, no vendrá sobre ellos la lluvia. El Señor está diciendo, el que no venga de las naciones a adorar y a guardar la fiesta del tabernáculo, le voy a cerrar el cielo para que no llueva sobre ellos. Yo bien me puedo justificar, conforme a lo que tú has planteado hoy, Dios, ¿por qué me vas a juzgar de algo que yo no estoy obligado a guardar? ¿Por qué me vas a castigar con sequía si eso de los rituales de la fiesta es para Israel, no para mí? Yo solo tengo que guardar la ley moral. Y Dios te va a decir como el Mesías, apártate de mí, no te conozco porque no guardaste la ley. Entonces yo quiero que quede claro, no existe la famosa ley moral, existe la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá, y el pecado, según Juan 3:4, primera de Juan 3:4, el pecado es violar la ley de Dios. Estoy de acuerdo que la justificación viene por un hombre, Yeshua el Mesías, pero como dice Efesios capítulo 2, yo soy justificado por la fe para hacer buenas obras, porque la fe sin obra está muerta. Si alguien dice, yo creo en Yeshua, soy salvo, pero no hace las obras que tiene que hacer, no guarda la ley, dice, esa fe es inválida. Entonces, quede claro que sí, hay que creer en Yeshua, nadie se justifica porque si yo guardo la ley y no creo en Yeshua, en el Mesías, me voy a perder, porque nadie se va a justificar en la ley, porque aunque yo comience a guardar la ley, no lo voy a guardar a la perfección, porque dice Pablo, mi carne es débil, se inclina hacia lo malo. Por eso no es lo mismo cometer un pecado que practicar el pecado. En el caso tuyo, tú practicas el pecado, por ejemplo, con el sábado, porque tú abiertamente y voluntariamente pecas contra el sábado. Puede que un día, puede que un día se ponga el sol y me haya agarrado trabajando. Yo no estoy practicando el pecado, pero ese día cometí un pecado y me arrepiento, y en la sangre del Cordero tengo el perdón de mis pecados y mi justificación. Pero es diferente a alguien que hace todos los días lo mismo practicando el pecado. El Señor no vino a abolir la ley, Mateo 5:17. Así que si no la abolió, sigue vigente y activa. Un pensamiento ya para dejarlo al aire. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 15, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. El que guarda el día, para sí lo hace, el que no, también lo hace para sí. La Biblia dice, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les daré descansar. Jesús establece claramente que el sábado no se hizo por razón de Dios, sino por razón del hombre. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. La Biblia dice en el libro de Hebreos que aún queda un reposo, y ese reposo está en Cristo Jesús. Estoy parafraseando. Mi sabbat, mi descanso es Cristo Jesús. El argumento que estamos hablando aquí es cuáles son los mandamientos que debe una persona, o sea, si la iglesia debe guardar la ley. Ya tú mismo has dicho que la iglesia no puede guardar la ley, los judíos no pueden guardar la ley y nadie puede guardar la ley a su perfección. Yo creo que es un argumento válido, inválido, cuando tú estás tratando de decir, no, pero yo guardo esto, entonces tú también lo tienes que hacer, o si no, no eres salvo. Y tercero, para cerrar, yo quiero que todo el que mire este video se dé cuenta de lo que mi compañero aquí, porque no lo puedo llamar hermano porque no tenemos comunión en Cristo Jesús, mi amigo Junior aquí ha dicho que la justificación no es lo mismo que la salvación. Yo quiero que ustedes se vean en la Biblia dónde aparece el concepto de justificación. O sea,
yo puedo ser justificado, ser salvo, pero al otro día ya estoy condenado porque no guardo el sábado, porque no guardo la ley dietética, porque no guardo la ceremonia. O sea, para mí es claro que la justificación es el hecho de un hombre, de una persona, ser hallado limpio y justo delante de Dios. Y esto solamente viene por Cristo Jesús. Segunda de Corintios dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Todo aquel que me escucha, busque su justificación en Cristo Jesús, será hecho una nueva criatura y tendrá comunión con Dios. Dios te bendiga. Amén. Bueno, en resumen, lo que tú has dicho, salvo siempre salvo. Si creíste en Yeshua, sal a matar gente y a robar, porque eso no importa, porque ya fuiste justificado. Es algo que en verdad no tiene sentido, hermano mío, no tiene sentido. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino bajo la... No estamos bajo De la ley, ninguna sino bajo manera. la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. Ningún, Entonces ningún, me das la razón, me das la razón. Ningún cristiano sale a hacer eso que tú describiste. No, pero me das la razón, porque me estás diciendo, hay que creer en Yeshua, pero tengo que dejar de robar y de matar y tengo que portarme bien, si no, me va a ir feo. Ya el debate se acabó. Dios te bendiga. Bueno, mira, la pregunta mía con la que quiero dejar el aire es lo siguiente. Tú quizás has escuchado este planteamiento en otros temas, yo quiero plantearlo conforme a este tema. Y es lo siguiente, hermano mío. Supongamos que tu postura es la correcta. Somos compañeros porque no somos hermanos. Tú eres hermano de sangre, hermano, de crianza. No podemos ser hermanos de sangre porque somos compañeros. No en Cristo Jesús, no en Cristo Jesús, pero de crianza. Mira, si supongamos que tú tienes la razón, no hay que guardar la ley. Ahora, como tú dijiste un momento, bueno, si aún así yo lo guardé, como tú dijiste, que no es obligatorio, y yo me muero, yo me voy a salvar porque lo único que yo necesitaba era creer en Yeshua. Pero supongamos que yo tengo la razón. Y no basta, como dice Romano, creer, sino que hay que hacer. El que cree pero no obra conforme a la ley está en pecado. Supongamos que aparte de creer hay que guardar la ley. Y tú dices, no, no la voy a guardar. La ley es como tú le llamas, rituales, de dietética. No voy a guardar nada de eso. Y había que guardarlo. Cuando llegue el día del juicio, ¿qué va a pasar contigo, hermano? Lo vas a perder todo. Yo no pierdo nada, pero tú tienes mucho que perder. Porque si yo tengo razón y hay que guardar la ley, aquel día el Señor te va a decir, como en Mateo 7:23, apártate de mí, violador de la ley. Hay, dice Mateo 5:18, hay de los que enseñan a que no guarden la ley. Búsquenlo. Hay de los que enseñan a que no guarden la ley. ¿Entiendes? Entonces cuidémonos de enseñar en contra de la ley. Y por sabiduría, por lógica humana, es más sabio guardar la ley por si acaso que vivir la vida en libertinaje, haciendo lo que yo quiera, simplemente porque fui justificado por creer en un hombre. Ningún cristiano de verdad vive en libertinaje. Eso solamente es una teoría, pero sería bueno un día hablar de Mateo capítulo 5 y enfocarnos en eso. Y traer la buena interpretación. No, mira, yo estoy de acuerdo, hermano mío, que el tema es bastante amplio y tenemos una hora y pico, supongo, en el diálogo y faltaron muchas cosas por tocar, muchas cosas por explicar. Yo creo en el fondo que si nos detenemos tranquilamente, sin esta rapidez del tiempo, podemos ponernos de acuerdo en muchos temas, porque vuelvo y repito, creo en la justificación por fe, pero como la Biblia dice, no es para que yo viva la vida haciendo lo malo, sino que tengo que hacer lo bueno y lo bueno es la ley. Pablo dice la ley es justa, buena y santa, Romanos 7, entonces... Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, aún todos los mandamientos y estatutos de la ley, Salmo 119, me gozo en tu ley. A mí me encanta eso, me encanta estudiar la ley, pero la aplico en su aplicación correcta, en su aplicación bíblica. En la que te conviene, en la que te conviene. No que me conviene, porque acuérdate lo que te dije antes. Es fácil para mí ponerme un sistema de rituales y decir, ok, ya soy justificado porque estoy siguiendo el sistema de rituales. Lo que es difícil para mí... No, es que yo no me justifico en eso. Nadie se justifica en eso. Si no la justificación es justo delante de Dios. Si tú dices que yo estoy justificado, pero a la misma vez no soy salvo porque no guardo los rituales. Yo soy justo porque estoy en Yeshua, pero tengo que guardar la ley. Pero soy justo porque estoy en Yeshua simplemente. Yo estoy tan convencido que estoy en Yeshua como cualquiera y estoy convencido de que tengo libertad
para guardar todo lo moral concerniente a la ley y no guardar los rituales. Como por ejemplo, perdón, como por ejemplo el diezmo, que no es moral. El diezmo no es moral el diezmo, pero lo guardan los cristianos porque le conviene, pero no es moral. Mira, si a mí, yo quisiera poder dar 30%. Igual 50, 60, 80% de mi ganancia. Un 10% es un buen lugar donde empezar. Es un buen principio. Sí, pero lo que yo digo es que los cristianos se esfuerzan en cumplir el diezmo, algo que no tienen que cumplir según tu punto de vista, porque no es una ley moral. No es una ley moral. Yo quiero que tú entiendas que los cristianos que tú conoces en Santiago no son los cristianos del mundo. Aquí en Estados Unidos, que es la mata de todo, de toda la herejía, de todo lo que se pueda, tú vas a encontrar una variedad donde hay iglesias que no creen en el diezmo y son cristianas. Hay iglesias que sí creen en el diezmo y son cristianas. Hay iglesias que adoran los sábados y son cristianas. Hay iglesias que adoran los domingos y son cristianas. Hay iglesias que adoran los viernes y son cristianas. Tú te vas a encontrar una proliferación que quizás tú piensas que el cristianismo que al cual tú has sido expuesto ahí en Santiago es todo lo que hay en el mundo. No. Yo vivo estudiando en todos los lugares y el cristianismo tiene corrientes que se parecen y son similares, pero ya es otro tema. Gracias a todos los que hasta el momento siguen viendo el debate. Gracias a ti, hermano mío, aunque tú dices que no somos hermanos en Cristo, eres hermano mío de crianza y te amo como un hermano. Lo dijiste tú. Pero gracias por tu tiempo, fue bien edificante. Yo espero que el que lo haya visto y no haya escuchado argumentos como el que presentaste o como el que yo presenté, diga, wow, espérate, eso que Jeff dijo tiene sentido, o eso que Junior dijo, como que, wow, no lo había pensado. Estudie, investigue, profundice más y el Espíritu Santo le ayudará y le guiará a toda verdad. Dele me gusta si le gustó, compártalo y yo espero, Jeffrey, más adelante tenerte en otros temas o continuar este mismo que es bastante amplio, porque es bien enriquecedor hablar con personas que manejan un tema como este. Así que gracias, hermano mío, y fue de mucha bendición. Shalom a todos y será hasta la próxima. Bye.